Buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a ver polígonos para primer año. En este caso, como puede llegar a ser la primera vez que ven polígonos, vamos a comenzar desde una descripción desde el comienzo de cuando una línea se conoce o se le puede llegar a llamar polígono, ¿sí? Entonces dice, concepto de polígonos. Para definir el concepto de polígonos, primero tendríamos que definir a los segmentos concatenados. Dos segmentos son concatenados cuando tienen un extremo en común. Varios segmentos concatenados forman una línea poligonal. Estas pueden ser abiertas si quedan dos extremos de los segmentos sin unirse, o cerradas si todos los extremos de los segmentos están unidos. Por lo cual, acá tenemos una línea poligonal. Estos serían los segmentos concatenados, ¿sí? Cada punto sería un vértice que está uniendo un segmento con el otro. Esta sería una línea poligonal abierta, ya que no se unió A con G. Sin embargo, esta otra es una línea poligonal cerrada, porque todos los puntos están unidos, ¿sí? Entonces, llamamos polígonos a toda figura plana limitada por una línea poligonal cerrada. O sea, esto no es un polígono, esto sí es un polígono. La palabra polígono deriva del prefijo poli, mucho, y gonos, ángulos. O sea, tener muchos ángulos. Y tres o más rectas incidentes forman un polígono, ¿sí? Es decir, si yo uno tres rectas, ya formo un polígono. ¿Qué sería el triángulo? No hay un polígono menor al triángulo, por eso dice que con tres o más rectas incidentes formamos un polígono. Incidente significa que se crucen, que se corten entre ellas. Definición de polígonos convexos y cóncavos. Este sería el convexo, este sería el cóncavo. Dice, ABCDE, o sea, este polígono, es un polígono convexo. Cualquiera de las rectas determinadas por uno de los vértices consecutivos deja a los restantes vértices en el mismo semiplano con respecto a ella. Es decir, lo que me está diciendo que yo agarré acá estas dos, el vértice B y el vértice C, hice líneas y quedó todo el gráfico debajo. Pero si hubiera agarrado C y D y hubiera hecho líneas, también quedaba todo dentro. Y así con cualquiera de los vértices consecutivos que tenga acá. Sin embargo, acá, si yo agarraba B y K, sí queda todo el polígono dentro, pero agarrando, como vemos acá, P y E, o si hubiéramos agarrado K y P, quedaba parte del polígono descubierto. ¿Por qué? Porque siempre voy para una orientación, es decir, o hacia abajo o hacia arriba. En este caso, al ir hacia abajo me quedó esta parte descubierta. Por lo cual, ese demuestra de esta manera que es un polígono cóncavo. Dice que ABKPE es un polígono cóncavo, por lo menos de las rectas determinadas por dos vértices consecutivos, en este ejemplo P y E, donde el plano divide al plano en dos semiplanos, dejando a los demás vértices en uno y otro de esos semiplanos, ¿sí? Entonces, el convexo, siempre que trace líneas, va a quedar todo el polígono dentro de las líneas. Sin embargo, el cóncavo va a tener al menos dos vértices consecutivos que me va a dejar mitad dentro, mitad fuera. Bien. Notación y lectura correcta de los polígonos. Cada vértice debe llevar una letra mayúscula de imprenta. Las letras deben leerse siguiendo la dirección del movimiento que relacionan a las agujas del reloj.
Y la clasificación de los polígonos, nombre y clasificación de los polígonos según el número de lados. Los polígonos se denominan en triángulo, polígono de 3 lados, cuadrilátero, polígono de 4 lados, pentágono, polígono de 5 lados, hexágono, polígono de 6 lados, heptágono, polígono de 7 lados, octógono, polígono de 8 lados, eniágono, polígono de 9 lados, decágono, polígono de 10 lados, endecágono, polígono de 11 lados, dodecágono, polígono de 12 lados, pentadecágono, polígono de 15 lados, e icosígono, polígono de 20 lados. En general, cuando el polígono tiene más de 12 lados, se dice polígono de 13 lados, de 14 lados, de 16 lados, ya que el de 15 acá ven que tiene nombre, etc. Atendiendo a la comparación de todos los elementos de los polígonos, se pueden clasificar así. Polígonos irregulares. Los polígonos irregulares pueden ser equiláteros, tiene todos los lados iguales, pero si son equiláteros, sus ángulos no son iguales, ¿sí? Y los pueden ser equiángulos, pueden tener todos sus ángulos iguales, pero entonces si son sus ángulos iguales, sus ángulos no lo son. O puede ser que todos los ángulos y lados sean distintos, que acá no está puesto, pero entonces así son irregulares. O tienen los lados iguales, o tienen los ángulos iguales, pero no tiene todo junto. O puede tener ángulos distintos y lados distintos, ya que a este lo podemos llamar como un polígono irregular también, ¿sí? Otra aclaración acá. ¿Por qué se llaman cóncavos? También recuerdan la definición de ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo era cuando era mayor a 180 y menor a 360. Justamente se llaman cóncavos porque tienen un ángulo cóncavo acá adentro, ¿sí? Ese ángulo es mayor a 180 grados y menor a 360. Bien. Después, los polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que son equiláteros y equiángulos a la vez, es decir, que tienen todos sus elementos iguales, tanto lados como ángulos, ¿sí? Todos los lados iguales, esto indica las liñitas, que son todos los lados iguales, y todos los ángulos iguales, estos de 90 y estos de 120, ¿sí? Después tenemos los elementos de los polígonos, ¿sí? En todo polígono podemos determinar los siguientes elementos. Lados. Cuando hablamos de todo polígono puede ser tanto irregular como regular, ¿sí? Lados. Son los segmentos que forman la línea poligonal. Un polígono tendrá la misma cantidad de lados que de ángulos. Es decir, que si es un polígono de 6 lados, tiene 6 ángulos. Ángulos externos. Son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Se obtienen al prolongar los lados en el mismo sentido. Ángulos internos. Está formado por los dos lados que concurren en un vértice, el cual forma dicho ángulo. Vértice. Es el punto en el que se cortan dos segmentos consecutivos. Y la posición de esos puntos son los que le van a dar las características al polígono. Acá lo que está queriendo decir es que según cómo estén puestos, va a ser si son convexos o cóncavos, y depende del polígono que sea, ¿sí? Los vértices entonces son los puntos que unen a los lados. La diagonal son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. O sea que estos, al ser no consecutivos, están por dentro del polígono, ¿sí? No son lados, sino son las diagonales. Y acá tenemos dibujos, por ejemplo. Un polígono que es un pentágono, A, B, C, D, E, y se une.
pentágono porque tiene 5 lados. Y acá adentro, estas líneas negras, verdes o esta punteada, justamente son las diagonales. Acá dice igualmente que los vértices son el A, el B, el C, el D y el E. Los lados serían los segmentos AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE y segmento EA. Serían todos los segmentos, ¿sí? Que son los lados. Y las diagonales son los segmentos, pero que están en puntos no consecutivos, ¿sí? Como decía ahí, en vértices no consecutivos. Del A salen 2 diagonales, una con la D y la otra con la C. Sin embargo, no puede ser con la E porque este es un lado y este es otro lado. Después de la E salen 2 segmentos más, uno con la C y otro con la B. Y de la D queda el segmento con la B porque este ya lo habíamos dicho. Entonces, diagonales tenemos AC, AD, BD, BE y CE. Y después acá tenemos otra vez el mismo pentágono, pero para poner lo que serían los ángulos internos y los ángulos externos que habíamos explicado acá. Ángulos internos serían todos los que están con las letras griegas, alfa, beta, gamma, epsilon y lambda. Son todas estas, las que están por dentro del polígono, por eso son ángulos internos. Mientras que los externos decían que teníamos que extender el lado y estaban del lado de afuera, unidos justamente con el ángulo interno, ¿sí? Entonces estos son los ángulos externos. Y acá pone ángulos internos, alfa, beta, gamma, epsilon y lambda. Ángulos externos A, B, C, D y E. Además de los elementos que son comunes a todos los polígonos, en los polígonos regulares se distinguen estos otros. O sea que ahora vamos a los polígonos regulares, que eran aquellos que tenían todos sus lados y sus ángulos iguales, ¿sí? Es decir, tienen todo esto, pero además van a tener otra cosa más. Esto entonces le pertenece a todos, regulares e irregulares. Pero para los regulares, a su vez tenemos el centro. Es el punto equidistante, o sea, igual distancia, de todos los vértices, desde el cual se puede trazar una circunferencia que pase por los vértices del polígono. Fíjense que yo acá para dibujar este polígono tengo justamente una circunferencia por fuera, ¿sí? Eso de lo que está hablando. El centro sería ese punto del medio. Radio. Segmento determinado por el centro y un vértice en el polígono. O sea, desde el centro, si yo trazo una línea hasta el vértice, cualquier vértice del polígono, ese sería el radio. Apotema. Es el segmento perpendicular trazado desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados, y a su vez es la mediatriz del lado y la bisectriz del ángulo central. Es decir, si yo de acá del centro trazo a la mitad del segmento, ya sea acá o a este lado o a este lado, no importa, mientras sea a la mitad, estaría trazando la apotema, que me va a servir luego para calcular el área, ya lo van a ver, pero además dice que es la mediatriz del segmento, o sea del lado, y la bisectriz del ángulo central, ¿sí? Y el ángulo central, que es el ángulo comprendido entre dos radios que unen vértices consecutivos. La suma de los ángulos centrales de cualquier polígono es igual a 360 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo central de una circunferencia. O sea, es un giro, ¿sí? Un giro es 360 grados. Bien. Para la construcción de un polígono regular,
lo podemos hacer justamente por medio de ese ángulo central. Hay otras maneras de hacerlo también, pero nosotros vamos a usar esta nomás este año. Hacer observar la igualdad de los ángulos centrales de un polígono regular e inferir que como su suma es de 360 grados, uno de los ángulos medirá 360 grados dividido n, representando n el número de lados. O sea, 360 grados dividido el número de lados que tenga el polígono. La medida de cada uno de los ángulos centrales de los siguientes polígonos regulares es triángulo equilátero, 360 dividido 3, porque el triángulo tiene 3 lados, o sea, 120 grados. Cuadrado, 360 dividido 4, 90 grados. Pentágono, 360 dividido 5, o sea, 72. Hexágono, 360 dividido 6, 60. Heptágono, 360 dividido 7, aproximadamente 51. No es 51, es 51 y algo más, ¿sí? 360 dividido 9, 40. Octógono, 360 dividido 8, 45. Decágono, 360 dividido 10, 36. En decágono, 360 dividido 11, también es aproximadamente 32. Y dodecágono, 360 dividido 12, 30. Y así con cualquiera pueden hacer y hallar el ángulo central. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, dice que es para poder graficar con la circunferencia un polígono regular, ¿sí? El procedimiento para la construcción es el siguiente. Bueno, acá está dibujado, pero el procedimiento en realidad es este que está acá. Dice, comenzar por trazar una semirrecta de origen O, donde se transportará la medida al radio. O sea que lo primero que se hizo fue esta semirrecta, dice, este segmento que lo marcamos con la O acá. Luego, determinar el valor del ángulo central del polígono que desea construir. En este caso es un hexágono. Y marcar dicho ángulo haciendo centro con el transportador en el punto O. Primero en realidad era graficar la circunferencia. Una vez que era el radio, tomamos una medida y con el compás trazamos la circunferencia. Luego con el transportador medimos el ángulo central del hexágono es 360 dividido 6, 60, por eso un ángulo de 60 grados, ¿sí? Eso nos delimita dentro de la circunferencia dos vértices que va a tener ese polígono, ¿sí? Si todo esto está bien medido y todo, después ¿qué hacemos? Tomar con el compás la medida del arco RZ, le pusimos letra a esto, R y Z, a los dos puntos que formaron el ángulo, para llamarlo de alguna manera, pero no es necesario a la hora de hacer los gráficos, ¿sí? Entonces dice, tomamos la medida esa, correspondiente al ángulo de 60 grados, y la transportamos sobre la circunferencia. O sea, tomo con el compás esta medida y la voy trasladando. De esa manera con el compás voy marcando, obviamente, y si a la última se toca con la primera, significa que el ángulo estaba bien ubicado y de esa manera está todo bien, siempre y cuando sus lados sean todos iguales y tengan los lados que he contado. Ahora, si es el último me da más abajo o me da más arriba, puede haber sucedido dos cosas por lo que está mal. Una, que hayan trazado mal el ángulo, o la otra, que el compás se le haya cerrado o abierto si es que está medio flojo, ¿sí? Por lo cual tienen que tener mucho cuidado al ir haciéndolo, porque si se le cierra el compás, obviamente ahí ya los lados van a ser diferentes, y si se le abre lo mismo, ¿no? Y tener cuidado con la medida del ángulo que esté bien trazada. Pero entonces, una vez trazado el ángulo, tomás esa medida con el arco, con el compás, y la vas trasladando por toda la circunferencia y marcando,
y siempre la última tiene que unirse con la primera, y de esa manera queda el polígono regular, bien marcado, con los lados todos iguales. Bien, después comenzamos con una clasificación de triángulos, que se supone que esto lo han visto años anteriores, pero por las dudas lo recordamos. Ángulos en el triángulo. Acá dice que realicen una experiencia, que dibujen un triángulo cualquiera en un trozo de papel, marquen y nombren a sus ángulos y los recorten. Realicen los pliegues que se les muestran en las fotos de manera, bueno, acá serían los dibujos, ¿no? De manera que los vértices de los tres ángulos interiores del triángulo coincidan en un punto. Es decir, tengo esto así, lo dibujo y después lo voy dando vuelta, ¿sí? Y van a ver cómo cuando se unen esos puntos queda unido formando un ángulo. ¿De qué manera? Este ángulo es un ángulo llano, y como ven acá, entonces alfa más beta más gamma, al formar un ángulo llano, suman 180 grados, ¿sí? De esta experiencia sacamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Los triángulos luego se pueden clasificar según sus lados en equilátero si tiene los tres lados iguales, isósceles si tiene por lo menos dos lados iguales, estos dos iguales y este distinto. Escaleno tiene los tres lados distintos, por eso esta tiene una línea, dos líneas y tres líneas, son los tres distintos. Y según sus ángulos se pueden llamar acutángulo si tiene los tres ángulos agudos, rectángulo si tiene un ángulo recto, obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Fíjense que solamente un ángulo recto y un ángulo obtuso, porque recuerden que la suma de los ángulos es 180. Y si tuviera dos rectos ya tiene 180, no podría formar un triángulo. Obtuso lo mismo, ¿sí? Bien. Acá les muestra las propiedades de los lados de los triángulos. Es decir, si yo les doy tres segmentos cualesquiera, ¿cuándo puedo construir o no un triángulo? Esta propiedad me va a decir, antes de poder graficarlo, antes de que exista ese triángulo, ¿sí? Antes de que exista, antes de que lo hagamos, saber si yo puedo graficar con estas medidas o no, ¿sí? Dice, con la medida de tres segmentos podemos construir un triángulo que tenga por lado a esos segmentos. Lo hacemos así. Tenemos los datos, entonces ¿qué hacemos? Tomamos una medida, la ponemos abajo, tomamos la otra medida, todo esto con el compás, ¿no? Tomamos la otra medida y esa medida la trasladamos en uno de sus vértices y marcamos un arco. Entonces tomamos la otra medida y la otra medida la trasladamos en el otro vértice haciendo otro arco. Y donde se cruzan esos dos arcos queda formado el triángulo, ¿sí? Primero trazamos el segmento A, luego pinchamos con el compás en sus extremos y marcamos dos arcos con la medida de los otros dos lados. El punto donde se cortan los arcos es el tercer vértice. La construcción anterior es posible siempre que la medida de cualquiera de los segmentos sea menor que la suma de la medida de los otros dos. Entonces, esta es la condición para que yo pueda hacer ese triángulo, ¿sí? La suma de dos segmentos, o sea, A más B, tiene que ser mayor a C, A más C tiene que ser mayor a B, y B más C tiene que ser mayor a A. Si eso no pasa, van a ver que no se puede transformar un triángulo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo estos segmentos, los voy a hacer más o menos chicos porque no tengo compás. Entonces, tomo el primer segmento, ¿sí? Marco un arco, tomo el primer segmento, lo grafico,
Y dijimos que con el compás, ¿qué sería? Tomar el segundo segmento y trasladarlo, ¿no? Entonces ahí queda marcado un arco. Después tomamos el primer segmento y trazamos del otro vértice otro arco. Y donde se cruza, ahí puedo hacer el triángulo. Supongamos que estas medidas son 3, 4 y 5. Entonces, si vamos a la propiedad de que la suma de dos segmentos tiene que darme mayor al tercero, si yo hago 3 más 4 sería 7 y es mayor a 5. 3 más 5 es 8 y es mayor a 4. Y 4 más 5 es 9 y es mayor a 3. Entonces, como esto se cumple, pude hacer el triángulo. Ahora, supongamos que mis segmentos son estos. Tres, 4 y 8. ¿Sí? Supongamos que es 3, 4 y 8. Yo voy a hacer, y si haría esto, 3 más 4 es 7, que es mayor a 8. No, no lo cumple. Entonces, al no cumplir 1, porque después obviamente 3 más 8 es 11 y eso sí es mayor a 4, y 4 más 8 es 12 y sí es mayor a 3. Pero con que 1 no lo cumpla, ¿sí? Esto está mal. Entonces, con que 1 no lo cumpla, ya tendría que saber que no puedo graficarlo. Entonces, no me gasto en querer graficarlo. Pero si ustedes quieren graficarlo, para comprobar, ¿qué va a pasar? Al tomar la medida, ¿sí? Al tomar la medida y trazarla, ahí estaría el de 8. Trazo el de 4 de un extremo y por más que lo estire, cuando trazo el de 3 pasa exactamente lo mismo y pasa eso. Por más que yo haga más grande el arco o lo que sea, en ningún momento se va a cruzar el arco como se cruzó en este caso. Por lo tanto, no voy a tener el tercer vértice y esto quedaría de forma abierta, ¿sí? Por lo cual, no podría formar un triángulo si esa propiedad de los lados no se cumple. Por lo tanto, ya al hacer esa suma, que la pueden hacer de forma mentalmente, o si lo tienen que justificar en la hoja, hacen esa suma y muestran que como uno le dio menor en vez de mayor, es por eso que no puedo hacer el gráfico del triángulo. Bien, cuadriláteros. Esas serían todas las propiedades del triángulo, la del cuadrilátero ahora. La clasificación de los cuadriláteros pueden ser en paralelogramos, siempre que los lados opuestos sean paralelos. En eso tenemos el rectángulo, que tiene 4 ángulos rectos y sus dos lados opuestos son paralelos e iguales entre sí, pero no todos iguales. El rombo, que tiene sus 4 lados iguales y son paralelos entre sí. Y del rombo y el rectángulo sale una figura perfecta que es el cuadrado, porque tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales, ¿sí? O sea, saca la propiedad del rectángulo y del rombo. Y después el paralelogramo, que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Y como ven, es muy similar al rectángulo, pero es como que esté inclinado, ¿sí? Luego, los no paralelogramos. Trapecio son 2 lados paralelos. Trapecio escaleno, todos sus lados son distintos, ¿sí? Es decir, de los trapecios tenemos la particularidad que 2 lados son paralelos, pero los otros 2 no. Por eso ya no son paralelogramos. Pero también tenemos los escalenos, que son todos sus lados distintos.
el trapecio isósceles tiene un par de lados opuestos iguales, que serían estos dos lados son iguales, y el trapecio rectángulo que tiene dos ángulos rectos, que sería de esta manera. Después tenemos el romboide, que es como el rombo, pero en realidad no lo es igual porque acá tengo los cuatro lados iguales y acá tengo dos pares de lados iguales y dos pares de lados iguales entre sí, pero son distintos entre los cuatro. Y otros cuadriláteros que no tienen nombre, que pueden ser cualquier línea poligonal cerrada, formando cuatro lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de esa manera son polígonos sin nombre, ¿sí? Bien, en los polígonos en general, o sea, todo polígono, tenemos que el número de triángulos por las diagonales que pasa por un vértice. Bien, acá marqué 4 diagonales, pero acá está hablando número de triángulos por diagonales que pasa por un vértice, o sea, solamente por uno. Por lo cual, acá vemos que por un vértice pasan 2 diagonales y me queda formado 1, 2, 3 triángulos, ¿sí? El vértice A determina un triángulo con cada lado del polígono, exceptuando los dos lados que tienen por extremo al vértice A. Es decir, si yo trazo esta diagonal, estoy formando un triángulo que sería el triángulo ABC. Si yo trazo esta diagonal, estoy formando el triángulo ADE y con las dos diagonales tenemos el triángulo ACD. Pero, obviamente con B y con E no puedo trazar una diagonal, por lo tanto no puedo tener un triángulo, porque son justamente el lado AE y el lado AB. Por eso tracé 2 diagonales nomás y tengo 3 triángulos. Bien, acá tenemos que A con AB y A con AE no determinan triángulos porque, como dijimos, son los lados AB y AE. Pero con los otros, A con BC determina el triángulo ABC, A con CD determina el triángulo ACD y A con DE determina el triángulo ADE. O sea que son 5 los lados que tiene el pentágono, son 5 los lados de este polígono, menos 2, que serían estos dos que no pude formar, me terminan quedando 3 triángulos. Y de este ejemplo con el pentágono, lo generalizamos porque va a pasar siempre que va a tener los lados, con el vértice consecutivo va a tener los lados, por lo tanto siempre van a haber 2 que no van a formar diagonal. Por lo tanto, no van a formar triángulo. Entonces, de forma general, en un polígono de n lados, está diciendo, no importa la cantidad de lados que tenga, las diagonales que pasan por A determinan n menos 2 triángulos. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero la cantidad de triángulos de un polígono de 20 lados, sin necesidad de dibujarlo para sacarlas, lo que hago es eso. Hago 20 menos 2, entonces sé que tiene 18 triángulos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para justamente lo que viene acá abajo, que es la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados por esta demostración que acabamos de hacer, ¿sí? En base a eso, yo puedo calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Entonces dice, la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a la suma de los ángulos interiores de los triángulos determinados por las diagonales que pasan por el vértice. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, o sea 180 grados, y la suma de los ángulos interiores de la n-2 triángulos determinarían 2 rectos, o sea 180 grados, por n-2. n-2 que era la cantidad de triángulos que había, ¿sí?
Entonces, si seguimos con el pentágono, serían 3. Al hacer 180 por 3, ¿sí? Tenemos que es 540 grados, ¿sí? A ver, 180 y 180 son 360, 360, 460, 540, ¿sí? Entonces vemos por qué es eso. Y al trazar las diagonales, quedan los 3 triángulos y le marcamos los ángulos, los 3 triángulos, y vemos que de esta manera este ángulo de este triángulo primero y este ángulo de este segundo triángulo forman el ángulo C. Estos dos ángulos forman el ángulo D. Estos 3 ángulos forman el ángulo A. Entonces, todos los triángulos están formando los ángulos del polígono en realidad, pero cada triángulo suma 180, 180 y 180. Por eso, todos los ángulos que quedarán formados, o sea, los ángulos del polígono, suman en sí 540, que sale de esta fórmula, que sería 2 rectos igual a 180 por n menos 2, en este caso como es polígono de 5 lados, 5 menos 2, 3. Pero entonces con esa fórmula, 180 por el número de triángulos, puedo calcular el ángulo interior de cualquier polígono. Es decir, si yo quiero, como dije, también del polígono de 20 lados, sé que entonces de 20 lados, ¿qué voy a tener? Tengo que hacer, si quiero los ángulos interiores, 180 grados por n menos 2. N es el número de lados, 20, o sea 20 menos 2, que si ya lo hago, 20 menos 2 es 18, ¿sí? Entonces al hacer esa multiplicación, 180 por 18, ya tengo la suma de los ángulos internos del polígono de 20 lados. 8 por 0, 0, 8 por 8, 64, 8 por 1, 8 y 6, 14. 1 por 180 es 180. Sumo 0, 4, 12, 3. Por lo tanto, un polígono de 20 lados, la suma de los ángulos internos es de 3240 grados. ¿Sí? Bien. Después, acá hay una demostración de por qué la suma de los ángulos externos de cualquier polígono regular es 360 grados. Pero como una vez que ya lo sepamos, no es necesario hacer la demostración. Pero acá les muestra por qué entonces siempre, no importa el polígono que sea, puede ser un triángulo, cuadrilátero, un pentágono o uno de 20 lados, no importa, siempre la suma de los ángulos externos, va a ser 360 grados. Como los ángulos exteriores son adyacentes a los interiores, en cada vértice la suma de un ángulo interior y del exterior correspondiente es igual a 2 rectos, o sea, 180 grados. Lo que me está diciendo acá es que como el ángulo exterior, el que está afuera, es adyacente al interior inmediato, ¿sí? Forman un ángulo llano. Entonces, la suma entre el ángulo interno y el ángulo externo es 180 grados. Entonces sería 180 más 180 más 180 más 180 más 180. Pero ahí estamos la suma de ángulo interno y externo. Por eso acá muestra lo siguiente. Si un polígono tiene n vértices, resulta. O sea, no sé el número que tiene. Esto lo hacemos para generalizar. Al tener suma de ángulo interno más suma de ángulo externo, dijimos que son 2 rectos la suma, pero lo multiplicamos por la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿sí? Entonces 2 rectos por n. Y como la suma de los ángulos internos era 2 rectos por n menos 2, le restamos a ángulos internos más ángulos externos esto. ¿Y qué pasaría? Al restarle acá, ángulos internos con ángulos internos desaparece y queda solamente suma de ángulos externos.
de este lado, para poder hacer esta resta, tengo que hacer la distributiva acá y sacar el paréntesis, ¿sí? Al hacer esa distributiva, si lo vemos acá, quedaría, dice 2 rectos por n menos 2 rectos por n menos 2, ¿sí? Sabiendo que 2 rectos es igual a 180 grados, voy a poner eso para que se vea más sencillo. Acá obviamente está con los 2 rectos y termina diciendo que son 4 rectos, lo que es 360. Pero lo voy a pasar a 180 para que quizás quede más entendible. Entonces tendríamos 180 grados por n menos 180 grados por n menos 2. Para poder sacar ese paréntesis, tengo que aplicar la propiedad distributiva, que es multiplicar el 180 por la n y por el 2, ¿sí? Entonces, ahí multiplico, esto queda igual todavía porque no puedo hacer nada. Entonces 180 por n es 180n, menos y menos, menos y menos se hace más, 180 por 2 son 360 grados. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo 180 por n menos 180 por n. Son dos cosas iguales que se están restando. Al ser dos cosas iguales que se están restando, me va a dar el resultado 0. O sea, los puedo simplificar, porque el resultado me va a dar 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Solamente me quedan los 360 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Como lo hicimos con la letra n, significa que no importa la cantidad de lados que tenga el polígono, esto siempre se va a terminar simplificando. Y solamente siempre me va a quedar 360 grados. Es por eso que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, no importa que sea, siempre va a ser 360 grados, ¿sí? Acá tenemos un cuadro en el cual resumimos todo lo que estuvimos hablando de los polígonos, ¿sí? Prácticamente. Si ustedes ven, no importa los lados, acá, bueno, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono y polígono en lados, porque no importa la cantidad de lados. ¿Qué dice acá? Número de lados. O sea, primero los lados, 3, 4, 5, 6, n. Número de diagonales por un vértice. Esta no tiene ninguna porque son todos lados, ¿sí? 0. El cuadrilátero tiene una sola diagonal por vértice. El pentágono tiene 2 diagonales, el hexágono tiene 3 diagonales, o sea que son n-3. ¿Por qué n-3? Porque si fuera 3, como el triángulo, 3 menos 3 es 0. Al ser un cuadrilátero, 4 menos 3 es 1. Al ser un pentágono, 5 menos 3 es 2. Y así obtuvimos todas. Entonces acá vemos ejemplos y acá generalizamos. Número de diagonales. Otra vez, acá era por vértice, acá de diagonales en total. Acá son 0, acá son 2 porque puedo trazar esta otra diagonal. Acá son 5, acá son 9. Entonces, si vamos viendo estos números, cómo van creciendo y todo, podemos generalizarlo con una ecuación y la ecuación sería esta. El número de lados por el número de diagonales por vértice. Entonces, número de lado por número de diagonales por vértice, n-3, dividido 2. Y de esa manera hallo todo el número de diagonales que puede tener un polígono. Después, número de triángulos. Un triángulo forma uno solo. Un cuadrado forma 2 triángulos. Este forma 3 triángulos. Este forma 4 triángulos. Porque recordemos que era n-2. La suma de los ángulos internos era 2 rectos por la cantidad de triángulos. O sea, 2 rectos por 1, 2 rectos. O sea, 180 en los triángulos. Cuadrilátero, 2 rectos por 2.
4 rectos. En el pentágono 2 rectos por 3, 6 rectos. En los hexágonos sería 2 rectos por 4, 8 rectos. Y acá sería 2 rectos por n-2, que justamente es la fórmula que teníamos acá atrás. En la suma de los ángulos internos más externos, o sea, la suma de ángulos interiores y exteriores juntos, sería 2 rectos por la cantidad de lados. 2 rectos por 3 en el triángulo, 6 rectos, 2 rectos por 4 en el cuadrado, 8 rectos, 2 rectos por 5 en el cuadrado, 10 rectos, recordando que el recto son 90 grados, o sea que es multiplicar 10 por 90, 900, ¿sí? 2 rectos por 6 en el hexágono, 2 rectos por n en total, ¿sí? En general. Y por último, la suma de los ángulos exteriores, que sería a los ángulos generales, que sería la suma de los ángulos internos y externos, le restamos los ángulos internos. Al restarle los ángulos internos, que son 2 rectos, me quedan 4 rectos. Acá eran 8 rectos, les resto la parte interna, que son 4, me quedan 4. Acá son 10, la suma de ángulos internos y externos, les resto los internos, que son 6 rectos, me quedan 4. A 12 le resto 8, me quedan 4. Como verán, en todos me quedan 4 rectos, por eso la forma general me muestra que son 4 rectos, o sea 360 grados, la suma de los ángulos externos. Esto es como un resumen de varias de las cosas que hemos visto ahí de polígonos. Y por último, para finalizar, tenemos que hallar el perímetro y área de las figuras. Entonces, acá estamos con perímetro de los polígonos. El perímetro de una figura o su contorno, es decir, es la longitud de su contorno. O sea, que es la suma de los lados o curvas que lo limitan. Por lo tanto, es la suma de los lados de cualquier figura. O sea, todo lo que lo rodea al polígono, sea el polígono que sea, los lados, al sumarlos, forman el perímetro. Área o superficie de un polígono. El área de una figura es la cantidad de superficie que encierra sus límites. Y la superficie es el conjunto de puntos que encierra su contorno. Por lo tanto, el área es el valor numérico que mide cuánta superficie tiene la figura, ¿sí? O sea que es todo lo que está por dentro. Bien, el perímetro para cualquier figura es lo mismo, siempre tengo que sumar los lados nomás, no importa la figura que sea. Pero el área, depende de la figura que sea, tiene una fórmula para poder calcularla, ¿sí? Entonces acá el área del triángulo, no importa el triángulo que sea, rectángulo, equilátero o isósceles o escaleno, y los ángulos que tengan, es decir, rectángulo, acutángulo u obtusángulo, la altura siempre está de forma perpendicular al vértice que está arriba, ¿sí? Entonces, de esa manera, siempre que sea perpendicular, acá ven como es obtusángulo, tengo que extender el lado para poder hallar la que es rectangular. Entonces, la B sería base, siempre es la parte de abajo, y la altura es la H, que es rectangular a la base, ¿sí? Y el área de cualquier triángulo es base por altura dividido 2. Y acá le dice donde B es base y H altura, ¿sí? En el rectángulo, esta sería la base, esta sería la altura. El rectángulo siempre tiene ángulo recto, por lo tanto la altura siempre es este lado. Y el área es base por altura, donde base, B es base y H altura, ¿sí? El área del cuadrado puede calcularse como la del rectángulo, con la base y la altura iguales, ya que todos sus lados son iguales. Entonces base es igual al valor del lado y H es igual al valor del lado. Por eso sería lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado, donde L es el valor del lado.
El área del paralelogramo dice que el área del paralelogramo puede calcularse como la de un rectángulo de igual base y de igual altura que el paralelogramo. Nada más que la altura acá está por dentro porque esto no tiene ángulos rectos, ¿sí? Entonces la altura está por dentro. Y si yo este triangulito lo superpondría acá, quedaría formado un rectángulo de igual base y igual altura. Por eso dice que se calcula igual y es base por altura, donde B es la base y H la altura. En el área del rombo o el romboide, el área de un romboide puede calcularse como la mitad del área de un rectángulo que tenga sus lados respectivamente iguales a las diagonales de los rombos y del romboide. Es decir, que si yo tomo esta diagonal y la trazo acá, tomo esta diagonal y la trazo acá, estaría formando un rectángulo, pero todos estos lugares sobrarían y por eso es la mitad del área, porque este triángulo sería igual a este, de un rectángulo de igual valor de las diagonales, y por eso la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, tanto en el rombo como en el romboide, donde D mayúscula es diagonal mayor, D minúscula diagonal menor. El área del trapecio, acá lo podemos dividir como dos triángulos y por eso podría, dice, calcularse de la siguiente manera. El trapecio puede determinarse en dos triángulos y su área puede calcularse como la suma de las áreas de los dos triángulos. Como la del triángulo era base por altura dividido 2, al sumar 2 base por altura dividido 2, queda al final base mayor más base menor, o sea la base de abajo más la base de arriba, todo eso por la altura dividido 2, donde B mayúscula es base mayor y B minúscula es base menor. Y después de acá habla de la deducción del área de cualquier polígono regular. Y acá es donde les decía lo del apotema, que lo volvemos a nombrar y lo tenemos acá. Entonces, para calcular el área, en realidad, para hacerlo más sencillo y rápido, para calcular el área de cualquier polígono regular, lo que hay que hacer es 6 veces la base por la altura dividido 2. ¿Por qué 6 veces la base de la altura en este caso? Porque es un hexágono, ¿sí? Solo porque es un hexágono. Este 6 no es, sino es por ser un hexágono. ¿Y por qué base por altura dividido 2? Porque justamente trazo todas las diagonales y quedan formados todos triángulos de igual valor. Entonces, ¿cómo es la fórmula del triángulo? Base por altura, la altura sería el apotema, dividido 2. Ahora, la base es el lado. Entonces, si yo multiplico 6 por la cantidad del lado, y los lados son todos iguales, lo que estoy calculando es el perímetro. Por eso, en un polígono regular, 6 bases, o n por la base, n por la cantidad de lados, no importa, terminaría siendo el perímetro. La altura es el apotema,